¿Qué es el arte? El arte proviene del latín ars, artis, y del griego techne es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa, arte paleolítico, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. En primer lugar, es justo reconocer que la Biblia es en sí misma una maravillosa obra de arte. Encontramos en ella abundantes metáforas, hermosa poesía, por ejemplo en los libros de los Salmos y en el Cantar de los Cantares, y las parábolas con las que nuestro Señor nos dejó maravillosas enseñanzas. En el Antiguo Testamento, encontramos numerosas referencias al papel que el arte desempeñaba en aquellos días. Por ejemplo, si leemos el capítulo 25 del libro de Éxodo, veremos cómo el mismo Dios diseñó la arquitectura del templo, labrado de metales, vestimentas, tapicería, etc. También vemos en el capítulo 31:1-11 cómo las artes plásticas desempeñaron un papel importantísimo en la construcción del tabernáculo. El templo fue adornado con las mejores esculturas y grabados, 2 Cron 3,5-7. 4:1-7, 1 Reyes 6, 15-36, 7,23-29, entre otras citas bastan para atestiguarlo. También la música y la danza se señalan con mucha frecuencia en la Biblia. El Salmo 150,4 dice: alábenlo con tambores y danzas. Lo mismo dice el Salmo 149,3. Con cantos y danzas fue recibido David, tras vencer a Goliat, un Sam 18,6, y el mismo David danzó ante el Señor cuando el arca de la alianza regresó a Jerusalén, 2 Sam 6, 14-15. Sabemos además que el canto era muy importante en la cultura hebrea y que el libro de los Salmos era el cancionero del pueblo judío. Las trompeteas se mencionan para anunciar fiestas, convocar a reuniones y durante la adoración, Lev 23,24, Num 10 de enero de 10, Josué 6,20 entre otras citas. También se mencionan muchísimas veces los instrumentos de percusión, el arpa, la flauta, la cítara, etc. Y obviamente, también los artistas están mencionados numerosas veces en la Biblia. Por ejemplo, Bezalel y Oliab, artesanos de gran talento, ex 35,30-35. Vemos también en un Cron 25,7 que el grupo de adoración que servía en el templo durante el reinado de David estaba compuesto por 288 cantantes. Quisiera haber presenciado esos ensayos. En el libro del Apocalipsis, Ap 18:22, vemos que se le advierte a Babilonia que la música y la vida que ésta trae no se oirán más en ti. También sabemos que David fue un gran autor y compositor de canciones, un Sam 16:18. Vemos en un Cron 15,16-18 a un grupo de cantantes y músicos que animaban a la asamblea con distintos instrumentos y alzando la voz con júbilo, los admitiríamos hoy animando nuestras misas. En el Nuevo Testamento, también el arte está presente. En primer lugar, en el mismo Jesús, quien era un carpintero, artesano. Pero además y fundamentalmente, en sus enseñanzas, que revelan su sensibilidad ante la belleza que lo rodeaba. Los lirios del campo, la paloma, los cielos, la vid, fueron utilizados por el Maestro numerosas veces para que las verdades que él quería comunicar fueran mejor entendidas. Además, y como si esto fuera poco, era un maravilloso contador de historias. Sabía utilizar el lenguaje popular y el contexto cultural para transmitir su mensaje. Es que el arte puede cambiar nuestra vida, y allí radica su importancia. En 2 Reyes 3,15 vemos como un músico ungido fue usado por Dios para que Eliseo recibiera una profecía. Del mismo modo, una canción ungida, una obra de teatro inspirada por Dios,
Toda obra de arte puede transformar un momento más de nuestra vida en un momento sublime de encuentro con Dios, ni más ni menos. Tipos de arte. Los tipos de arte están íntimamente ligados al concepto de arte en determinadas culturas como artes mayores y artes menores. Se tiene constancia de que ya en la antigua Grecia las artes eran diferenciadas y clasificadas jerárquicamente, por su superioridad moral según los sentidos empleados en la percepción de las obras, siendo llamadas artes menores las que se huelen, saborean o tocan, y artes superiores las que se ven y escuchan. Artes liberales y artes mecánicas. En la antigua Roma la distinción se realiza entre las artes que requieren el uso de las manos y las que no, correspondiéndose respectivamente con la división medieval entre las denominadas artes mecánicas y artes liberales. Bellas artes y artes aplicadas. Bellas artes es una expresión acuñada en el siglo XVIII para distinguir las artes cuyo fin es la belleza, el arte por el arte, en oposición a los oficios como la artesanía y otras artes llamadas aplicadas, industriales o decorativas, que han de anteponer su función práctica a la estética. Clasificación de las artes en la actualidad. Las 7 bellas artes. La expresión bellas artes sigue vigente en nuestros días con más de un significado que reúnen el conjunto de actividades artísticas clásicas revisadas y actualizadas en el siglo XXI, la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la danza y el teatro, la música y la fotografía, y el cómic como octavo y noveno arte, la fotografía. 1. La arquitectura. Es el arte y la técnica de proyectar, diseñar, construir y modificar el hábitat humano, incluyendo edificios de todo tipo, estructuras arquitectónicas y urbanas y espacios arquitectónicos y urbanos. 2. La escultura. La escultura es el arte de crear formas figurativas o abstractas, tanto exentas como en relieve. Se divide en 2 grandes ramas, la estatuaria y escultura ornamental, según que represente la forma humana y exprese las concepciones suprasensibles del hombre o se ocupe en reproducir artísticamente los demás seres de la naturaleza, animales o vegetales. La estatuaria a su vez comprende varios tipos, de bulto redondo y de relieve. De bulto redondo. La escultura de bulto redondo es aquella obra aislada visible desde todos los ángulos y que puede ser rodeada por el espectador. La escultura de bulto redondo se denomina también exenta. Si se representa la figura humana se denomina estatua. De relieve. Escultura realizada sobre una superficie de manera que resalte sobre el plano, sin despegarse totalmente del fondo, por lo que tiene un único punto de vista que es frontal. Puede ser en alto relieve. En escultura, aquella figura, ornamento o composición que resalte del fondo más de la mitad de su bulto. 3. La pintura. Arte de representar imágenes reales, ficticias o simplemente, abstractas sobre una superficie, que puede ser de naturaleza muy diversa, por medio de pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas. La pintura contemporánea es, en líneas generales, la que ha dado su inicio y se ha desarrollado a lo largo del siglo XX y continuado en el siglo XXI. Es una consecuencia de la pintura moderna, en donde los primeros movimientos pictóricos modernos marcaron mediante íconos las primeras pinturas contemporáneas, y que fueron iniciados por los principales pintores modernos. Esta nueva pintura tiene 2 tendencias: pintura contemporánea del siglo XX y pintura contemporánea del siglo XXI. Además es el lenguaje universal del hombre, el hombre se expresa como quiere, el arte es libre por naturaleza, por lo tanto, todo es arte. 1. Se ha desarrollado a lo largo del siglo XX y continuado en el siglo XXI. 2. La pintura abstracta inicia nuevas representaciones de la pintura y fenómenos artísticos contemporáneos. 3. El dadaísmo es el movimiento más representativo de los fenómenos artísticos pintóricos contemporáneos. 4. El collage fue una nueva técnica creativa gráfica y pictórica contemporánea. 5. El feudismo es consecuencia de la pintura moderna y una de las primeras formas de pintura contemporánea. 6. El expresionismo abstracto es un tipo de pintura abstracta donde se resalta la creatividad y la innovación en el uso de la pintura física.
7. Kandinsky pinta la primera pintura abstracta no figurativa en 1910, que siendo la primera obra abstracta del arte contemporáneo, marca el inicio de este movimiento. 4. La música. La música de los comienzos del siglo XXI es una amalgama de tendencias divergentes y hasta contrapuestas, en las que resulta difícil encontrar un hilo conductor. Frente a la nueva complejidad, sin duda heredera del estructuralismo, se encuentran nuevas simplicidades, corrientes místicas, neopoéticas, el fenómeno del borrowing o música sobre músicas como reflejo de la intertextualidad y la interculturalidad, y los intentos más o menos logrados de fusión, así como las músicas sónicas y del paisaje sonoro. La Cátedra Jorge Oteiza de la Universidad Pública de Navarra edita un libro sobre la creación musical en el siglo XXI, el 8º volumen de la colección Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza. Se trata de las lecciones impartidas por el compositor Tomás Marco en un curso organizado por la cátedra en septiembre de 2006 dentro del programa Arte y Cultura en las Sociedades del siglo XXI. Esta obra se vende en las principales librerías al precio de 15 euros. Todo ello, en un contexto sociológico, el de la cultura de masas, en el que la música de investigación creativa se diferencia netamente de otros productos musicales de consumo. Probablemente, solo la cercanía haga aparecer como caótico un proceso que seguramente es mucho más coherente. Desbrozar este proceso fue el objeto del curso 4 lecciones con Tomás Marco. La creación musical en los comienzos del siglo XXI que ahora el libro editado por la Cátedra Jorge Oteiza recoge en detalle. 5. La danza. En el siglo XXI la danza, como arte, es una forma de mostrar todo lo que un artista lleva dentro de sí. Si juntamos estas dos ideas, vemos que la danza en el siglo XXI tiene todas las papeletas para convertirse en una forma de expresión artística de masas, donde cada autor va a ser importante por sí mismo y no seguirá un estilo concreto. Creo que a la danza le aguardan buenas expectativas y mucha originalidad. La importancia está en controlar los movimientos y sus diferentes calidades y matices. Buscar la correcta ejecución técnica y artística. Interpretar variaciones según las diferentes técnicas características de su actualidad. Adquirir una sólida base técnica que permita un amplio conocimiento de los diferentes estilos. Dar especial énfasis en la flexibilidad de la columna, el sentido del peso y el uso dinámico del espacio. Conocer y desarrollar las propias capacidades expresivas y las diferentes técnicas reconocidas como básicas en el mundo de la danza contemporánea, Graham, Cunningham, Limón, etc. Desarrollar las habilidades prácticas y técnicas necesarias para adaptarse a la gran variedad característica. Caracterizado por su diversidad, este estilo se alimenta de diferentes corrientes y disciplinas dancísticas, dentro de las que destacan el jazz, el hip hop y la danza contemporánea, sin excluir otras propuestas de movimiento que puedan enriquecer la experiencia artística del repertorio actual. 6. La poesía/literatura. Se define como un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento, estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Los griegos entendían que podría haber 3 tipos de poesía: la lírica o canción cantada con acompañamiento de lira o arpa de mano, que es el significado que luego se generalizó para la palabra, incluso sin música, la dramática o teatral y la épica o narrativa. Por eso se suele entender generalmente hoy como poesía la poesía lírica. También es encuadrable como una modalidad textual, esto es, como un tipo de texto. Es frecuente, en la actualidad, utilizar el término poesía como sinónimo de poesía lírica o de lírica, aunque, desde un punto de vista histórico y cultural, esta es un subgénero o subtipo de la poesía. 7. El cine. Como espectáculo comenzó en París, Francia, el 28 de diciembre de 1895. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde el primitivo cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico,
incluidas las convenciones del género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollaron distintos movimientos cinematográficos y cinematografías nacionales. El cine hoy es más abierto, más realista, más ilustrativo y creo que forma parte de la cultura de todos los países del mundo. En el cine te señalan lo que está por venir, tiene mucho de realista en la actualidad, además del cine que denuncia que reclama cosas que están mal en el mundo, sin dejar lo artístico en cada especialidad. Sin duda el séptimo arte retomó fuerza en el siglo XXI. Saludos. Causas técnicas y sociales que dieron lugar al nacimiento del cine. La aparición de nuevas fuentes de energía mineral y la aplicación de la electricidad a usos industriales. La erradicación de las epidemias y el desarrollo de la medicina. Los nuevos medios de transporte, buque a vapor, ferrocarril, así como las innovaciones orientadas a la comunicación, telégrafo, cable submarino, telegrafía sin hilos, trajeron consigo una amplia y rápida difusión de la información, lo que condujo a una globalización efectiva. La consolidación de las ciudades, aparición de un público de masas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.